¿Alguno me confirma si se escucha bien? Siempre estoy Buenas atento al tardes, sí, chat. perfecto. Bien. Cualquier cosa, las preguntas que van surgiendo o lo que quieran comentar para no... O piden habilitar el audio o lo preguntan y después habilitamos el audio. Eso lo vamos manejando. Todo ya, después de un año, tenemos un poco de experiencia en esto, que ha sido complejo al principio, pero bueno, ahora estamos más a tono. Muchas veces tuve problemas con la conexión, se corta, por lo menos en mi caso, y a veces me pasa mucho más en civil. Así que, como suele pasarles, les comento, es volver a conectarse, porque yo obviamente me vuelvo a conectar, ustedes se conectan nuevamente con los mismos datos, si nos llega a pasar. En base a eso y por la poca conexión, también después voy a sacar el video y simplemente va a quedar la voz, porque también ayuda un poco a que no tengamos estas complicaciones, desactivar el video. Pero por lo menos para que nos conozcamos la cara y ya larguemos, les quería comentar eso, que si se llega a desconectar, nos conectamos nuevamente y que después activamos el video. Dice grabando, perfecto. Bien, mi nombre es Miguel Juárez, soy docente de civil, soy docente de obligaciones en otra carrera y soy docente de contratos también acá en la facultad. Por lo que tal vez nos veremos la cara nuevamente en algún momento, puede llegar a pasar que nos veamos la cara en algún momento, porque después más adelante de la carrera estamos también en contratos. Así que nosotros tenemos que avanzar en base al programa. El titular ya marcó las pautas de lo que van a ser los temas. No sé si Susana les comentó, pero está la idea de que la evaluación sea presencial, o sea, se viene trabajando en el orden de que la evaluación sea presencial, por lo que si la mayoría de ustedes viene del ámbito de lo que es estudiar así a distancia, presencial cambia rotundamente, ¿no? Un parcial presencial cambia rotundamente, por lo que desde hoy les aconsejo que fijen conocimientos, ¿sí? Porque un presencial no es lo mismo. En los presenciales se van a pedir un montón de cosas que no se piden a distancia. Yo no puedo preguntar nada a distancia que ustedes copien y peguen. Por lo cual todo era medio multiple choice, todo era más o menos qué entiende, qué le parece, qué vimos, alguna cuestión así, tipos casos, y ustedes resolver. Bueno, todo eso no está en un parcial, ¿sí? Seguramente volveremos a la forma que veníamos, digamos, haciendo siempre, que es la de un examen de 4 o 5 preguntas a desarrollar, y entre ellas van a aparecer los conceptos, van a aparecer las ideas, van a aparecer las clasificaciones y todo lo que nosotros tenemos viendo acá. Material está más que sobrado en la plataforma, están todas las clases, no se modificó mucho lo que fueron el año pasado, por lo que las pueden ir viendo. Yo armo siempre Power para las clases, por lo que los voy a cargar. La idea del Power es, más allá de lo didáctico, también está como una base, ¿no? Digamos, lo importante al momento de estudiar es fijar estos conocimientos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Es una materia amplia, con mucho material, las clases son de más o menos de 1 hora. Vamos a abarcar los puntos que se puedan abarcar en las clases, de forma, digamos, dinámica y a veces estructural. Le quedará a ustedes después reforzar y estamos siempre para responder preguntas. Siempre pregunto al comienzo de las clases, ahora recién comenzamos, pero los temas que vayan surgiendo como dudas, los preguntamos en clase más que por privado, porque en clase me parece que tal vez las mismas dudas que usted tiene o que cualquiera tiene las pueden tener los demás compañeros y eso ayuda a que haya una repregunta y etcétera. La virtualidad la contesto, si a mí me mandan un privado no tengo drama, pero me parece mucho más fructífero hacerlo por acá. Entonces, eso, comentarles que vayan, digamos, estudiando pensando en
en que se les van a hacer preguntas en las cuales ustedes ya no van a contar con el material a mano, ni van a contar con ningún tipo de apoyo. A la vieja usanza, hoja en blanco, lapicera y a contestar. ¿Sí? Esto para que no se sorprendan. Salvo que pase algo raro, en el sentido de que las autoridades determinen que no se puede porque crecieron los casos, no se puede porque no están dadas las circunstancias, o porque no se puede cumplir con los protocolos o demás. En ese caso se volverán los exámenes que ustedes ya conocen por haber tenido este año. Muchos de ustedes seguramente son ingresantes del año pasado, ¿no? La inmensa mayoría. Entonces ustedes como que nacieron con esto. Van a tener que por ahí salirse este año. Y ahí donde también es digamos, un esfuerzo que van a tener que hacer y una novedad para ustedes. Pero bueno, sepan que está dado para ese lado. Sepan que están aprobados, que los ustedes nos mandaron los protocolos para lo que van a ser los exámenes y están previstos que sean presenciales. ¿Bien? Entonces, dicho esto, nosotros nos toca ver el punto 2 del programa. El punto 2, ya vamos a compartir, vamos a sacar el video. El punto 2, compartir. Bien, una copita acá. ¿Qué reacción? Bien. Bueno, este es nuestro punto 2. Bien. ¿Qué tenemos que ver? Todo lo que son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho que vamos a ver que son bastantes. La forma de estudiarla es conocer cada una de ellas. Digamos, cuando van a ver que, aparte dentro de cada una de ellas, vamos a tener clasificaciones, que vamos a avanzar con eso. Vamos a ver que acá donde está marcado leyes, va a haber una clasificación, y clasificación obviamente importante. Las leyes sobre todo es lo que más vamos a ver. Nosotros, de hecho, estudiamos leyes, ¿no? Entonces, como estudiosos de las leyes o como estudiantes de las leyes, tenemos que saber qué son las leyes, cuáles son las diferentes leyes, su clasificación y sus alcances. Después vamos a ver que están los usos, las prácticas y las costumbres. También la costumbre va a tener una clasificación. Pero bueno, empecemos desde el principio, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos, vamos a ver que el Código Civil, dentro de lo que es la metodología del Código Civil, el Código Civil tiene una metodología. Metodología significa seguir un método. El Código cambió la metodología que venía teniendo y ahora lo que hizo fue, digamos, insertar o cambiar para mejor. Yo siempre digo, es un Código Civil mucho más amigable y mucho más amigable para los que estudian, porque, qué sé yo, el último uno ya lo tiene medio visto. El tema es que para el que estudia, este Código Civil está ordenado metodológicamente. O sea, sigue una idea. El código anterior no tenía, por ejemplo, como tenemos ahora, una parte general. Este Código Civil sí tiene una parte general y trata que en esta parte general incluir todos los temas que nosotros vamos a ver. Antes teníamos que ir salteando el código por muchos lugares para hacer todo un rejunte y tener nuestra parte general del derecho civil. Ahora el código en eso está ordenado, por eso que tiene una parte general, y esta parte general es la que nosotros vamos a ver y en la que más vamos a trabajar. En esta idea del código acomodado, en esta idea del código, digamos, con un método que nos va desde un primer momento acomodando, lo primero que hace en el título preliminar es decir, bueno, la ley no es lo mismo que el derecho. Una cosa es el derecho y otra cosa es la ley. Y acá nos aclara que entre estas dos existe una relación, si se quiere, de género-especie. Las leyes son una especie dentro del género derecho. ¿Por qué? Porque el derecho como tal
no solo se va a nutrir de leyes, sino que también se va a nutrir de usos, prácticas, costumbres. Vamos a ver que se va a nutrir de doctrina, vamos a ver que se va a nutrir del derecho comparado, vamos a ver que se va a nutrir de la jurisprudencia. Cada uno de esos conceptos, ahora vamos a ver una explicación de lo que es cada uno de ellos. Por eso, que lo primero que debemos saber acá es que derecho no es sinónimo de leyes. Leyes es una cosa, derechos es mucho más amplio. Cuando en este título preliminar, que incluye los artículos 1, 2 y 3, artículos que vamos a ver ahora, vamos a ir chusmeando, vamos a ver que apenas comienza, el artículo 1 habla de fuentes y aplicación. Entonces, ¿qué es fuente? Cuando nosotros decimos ¿qué es fuentes? ¿Qué significa fuente del derecho? ¿Cuándo algo es fuente del derecho? ¿A qué le llamamos fuente? Bueno, le llamamos fuente a aquel lugar donde el derecho se nutre, ¿sí? Aquel lugar donde, como dice acá, como una metáfora, ¿no? Aquel lugar fuente que viene de manantial, aquel lugar donde el derecho se nutre para resolver. El derecho se nutre para legislar y el derecho se nutre para ordenar, porque eso es lo que hace básicamente el derecho, darnos leyes que se van a aplicar y se van a aplicar de cierta forma. Estas leyes no solo digamos, deben cumplir con los requisitos que vamos a ir viendo, sino que como finalidad principal tienen esto, ¿no? Regular la vida de las personas, porque básicamente lo que hacen las leyes y las demás fuentes del derecho es regular la vida de las personas. El artículo 1, comenzando en esta parte del título preliminar, estos 3 artículos, nos dice, por ejemplo, que todo lo que el código rige, todo lo que el código rige, vamos a ver que el código rige, lo que nuestro código civil rige es mucho, porque el código civil, que es una de las ramas del derecho privado, después van a ver que existe derecho privado, derecho público, una de las ramas del derecho privado, podemos decir que el derecho civil es el más grande, el más general, el que más abarca. Dice los casos que este código rige. ¿Qué rige nuestro código civil? Bueno, rige, por ejemplo, la parte que nosotros vemos, la parte general. Pero después ustedes van a avanzar y por eso van a haber obligaciones, que también lo rige el código. Después van a pasar a contratos, también lo rige el código. Después van a pasar a derechos reales, también lo rige el código. Después también dentro del civil van a haber familia, también lo rige el código. Y van a haber sucesiones, también lo rige el código. Entonces, cuando dice que lo que este código, lo que dice que los casos que aparecen en este código van a ser resueltos según la ley que resulte aplicable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo vamos a tener el Código Civil, sino que también va a haber leyes complementarias, leyes que tienen relación directa con las demás leyes que este código trae. Por ejemplo, van a haber en el derecho de familia las leyes que existen por el costado y que son trabajadas dentro del ámbito de la familia. Hoy, por ejemplo, todo lo que es la violencia intrafamiliar o la violencia de género, que tiene leyes especiales, pero que parten de las relaciones de familia. Para decir que hay una violencia intrafamiliar, primero tenemos que saber qué significa ser familiar, ¿no? Eso lo vamos a ver en el código. Después la ley, partiendo de la base de lo que me dice el código, ahí aplicaremos esa ley. Después dice, y nos comienza a hablar de la pirámide, ¿sí? Nos comienza a hablar de esta pirámide, que no sé si ustedes ya la vieron, pero si no la vieron, vamos a ver que acá la tenemos, acá. Yo acá se la dejo para que la chusmeen. Va a aparecer esta pirámide, ¿no? Este famoso triángulo que no sé si lo ven en Kelsen, si se sigue viendo, no sé si lo vieron, esta pirámide, o el triángulo de Kelsen, algunos por ahí. Salió la pantalla, aparece la unidad 2, nada más. No, está bien, ahora volvemos. Era para pasarlo para un pipeo así medio rápido. Ah, bien.
Bien, bueno, pero eso, lo del triángulo, el triángulo con la Constitución en la punta, ¿lo vieron en las materias de ingreso? Sí, sí. Sí, Bien, perfecto. Hacia eso vamos ahora y hacia eso vamos. Bien, entonces el artículo 1 me dice, bueno, no solo las leyes, sino que a la vez recordemos que tenemos que siempre estar de acuerdo con la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte, obvio. Se va a tener en cuenta la finalidad de la norma. La finalidad de la norma es una cuestión que también es una fuente del derecho importante. La finalidad de la norma es para qué fue creada, y nosotros decimos cómo sabemos para qué fue creada. Y bueno, eso lo dice la ley, lo dicen los antecedentes de la ley, que no es una cosa que nosotros vamos a estudiar, pero les comento, las sanciones de las leyes tienen una idea, que es necesitamos regular tal situación. Como más o menos habrán estudiado, dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, esto va por el poder legislativo. Entonces decimos, necesitamos esta ley. Cuando se proyecta sancionar una ley, lo primero que tenemos que ver es para qué la queremos. Entonces, en ese para qué la queremos es lo que se conoce como finalidad de la norma. Y esta finalidad de la norma queda guardada, siempre reservada, con la norma. Entonces, si uno va a lo que fueron las sesiones del Congreso con la aprobación de la norma, va a poder ver todo, entre ellos cuál fue la finalidad. Porque también es importante saber, en el caso de que no quede claro, para qué se creó la norma. Después nos dice el último, bueno, nosotros no podemos ir contra nada que sea contrario a derecho, y también podemos ver qué pasa con algunas leyes o situaciones no regladas. O también dice cuando las costumbres son vinculantes de acuerdo a las leyes. Vamos a ver cuándo las costumbres son vinculantes y cuándo las costumbres no son vinculantes, porque no toda costumbre es ley, está claro, ¿no? Recuerden que la ley, si bien tiene una relación directa con la moral y con la costumbre, cada cosa en su lugar. La ley, vamos a ver qué es, qué fuerza tiene, vamos a ver la costumbre, qué es y qué fuerza tiene, y por otro lado, muy por el costado, está la moral. ¿Bien? Está la moral. La moral tiene una relación con la ley, pero no es ley. Es inmoral si quieren que yo me cole en una fila. Eso es inmoral. Ahora bien, no es ilegal. ¿Sí? Y así pasa con muchas situaciones que uno ve en la tele, que muchas veces se confunde la moralidad con la ilegalidad o la antijuricidad. Entonces está bueno que nosotros desde un principio ya sepamos que hay cuestiones que son ilegales, hay cuestiones que son antijurídicas, que tienen que ver con el deber de no dañar a nadie, y hay cuestiones que son simplemente morales. Hasta hace no mucho tiempo, por ejemplo, nosotros, hasta no hace mucho tiempo, miren, el Código Civil establecía dos formas de divorciarse. Uno podía divorciarse con culpa o sin culpa. Podía divorciarse de común acuerdo o podía divorciarse porque alguno de los cónyuges decía que el otro tenía la culpa del divorcio. Y en esa culpa del divorcio se empezaban a charlar cuestiones tales como me divorcié por infidelidad, entonces había que probar y había que hacer todo un juicio con respecto a ese hecho. Hoy el Código Civil no tiene previsto el divorciarse con culpa o sin culpa. Tiene otros efectos diferentes, pero no tiene previsto. Por lo tanto, ni siquiera va a tener una sanción legal la infidelidad que sí la tenía en su momento, porque si vos eras encontrado culpable del divorcio, las sanciones eran diferentes. Ahora, por ejemplo, algo que hasta hace poco podía llegar a tener una consecuencia legal, hoy no la tiene y simplemente pasa por una cuestión de moralidad o que como uno quiera llevar su vida en ese sentido. Pero antes de eso, con la sanción del Código Penal, era un delito. Así que mire cómo ha ido cambiando. De ser un delito a ser una cuestión en donde vos podías tener una sanción más grave por haber sido culpable de un divorcio, a decir ahora, bueno, no nos interesa la infidelidad, es una cuestión que tiene que ver con la moralidad y cómo las personas se quieran comportar con eso. Lo que sí
Lo que sí a nosotros nos interesa arreglar sobre los bienes, sobre los hijos y sobre después todo lo que tiene que ver con cómo vamos a llevar adelante una separación. Los motivos por los cuales se separan no nos interesa, salvo claramente cuando hay situaciones de violencia, que en ese caso va por otro lado. Pero el divorcio en sí hoy no te dice si es culpable o no culpable. Entonces, sepan que una cosa son las leyes, otra cosa son los usos, otra cosa son las costumbres y otra cosa muy diferente es la moral. Bien. Esta primera parte de este primer artículo lo que hace es darnos dos funciones fundamentales. Primero, sentar las bases axiológicas sobre las cuales se estructura el código. ¿Sí? Ya acabamos de ver cuáles son las bases, las leyes, la constitución, etc. Y después, la segunda cuestión importante que el código nos marca en este primer artículo es que nos sirve como guía. ¿Sí? Nos sirve como guía. ¿Qué significa esto? Es que este primer artículo te dice, partamos de la ley. Si la ley es clara con respecto a una situación, agarramos la ley. Ahora, si la ley no me alcanza, me voy a la Constitución, me voy a los tratados. Si las leyes y los tratados no me alcanzan, entonces puedo pensar en las costumbres, puedo pensar en la jurisprudencia, puedo pensar en la doctrina. Entonces, lo que me dice este primer artículo es trabajarla. Este primer artículo me dice, usted lo debe trabajar así, primero con las leyes, después con todo lo demás. Se escucha porque cuando me dice que es inestable, a veces se empieza a escuchar mal. Sí. ¿Se escucha? Bien. Sí. Entonces, volvemos. Este es el primer artículo que me marca una guía. ¿Ustedes qué tienen que saber? Tienen que saber que tiene dos funciones principales, que la acabamos de ver acá en la 2, ¿no? Esperen que se me fue la... Bien, ahí está. Acá está lo que les decía recién. Si ustedes más o menos lo tienen visto, lo volvemos a poner acá. Esta es como una pirámide, la pirámide jurídica. Acá arriba vamos a tener la Constitución, después van a venir los tratados, algo que van a ver con mucho más fuerza en teoría constitucional. Esto es importante saberlo. Esto es importante saberlo porque también es una forma de trabajar las cuestiones del derecho. Trabajar las cuestiones del derecho. Así se trabaja. Nosotros primero tenemos que ver cuál es la relación que existe entre las diferentes leyes, pero siempre debemos partir de que una ley, por ejemplo, no puede ser inconstitucional. Y es inconstitucional no solo cuando viola la Constitución Nacional, sino también cuando viola los tratados de los que somos parte. Si una ley pasa ese filtro, no es atacada y ya se resolvió que así no vamos a manejar y ya fue aceptada y no tiene ningún tipo de queja, bueno, ahí sí vamos con las leyes. Después aparecen las constituciones provinciales y bueno, todo lo demás que aparece acá en esta pirámide. Recién dijimos que tenemos que saber bien qué es la ley, ¿sí? Tenemos que saber bien qué es la ley. Básicamente podemos decir que son normas generales que tienen carácter obligatorio y que fueron dictadas por un poder, con un poder correspondiente. Digamos, ¿qué significa con el poder correspondiente? Tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo tienen la facultad de sancionar leyes. El poder legislativo lo hace por medio del Congreso, el poder ejecutivo lo hace por medio de varias figuras, tiene varias figuras. La más conocida por todos es los decretos, ¿sí? De hecho, gran parte de la primera etapa de la pandemia, cuando no funcionaba el Congreso, nosotros fuimos gobernados por decreto, ¿sí? Por decreto. ¿Qué significa que
dice normas generales de carácter obligatorio que hayan sido dictaminadas por el poder correspondiente, o sea, que esté facultado. ¿Para qué? Para regular las conductas humanas. Esto es tan sencillo como tratar de explicar lo que fue, que ya vamos para el año, el decreto que nos dijo que estábamos en pandemia, que nos dijo cómo íbamos a funcionar. Ahí hablamos de conducta humana. Ahí vemos que la persona que la dictó, que fue el presidente, estaba facultado, tenía el poder correspondiente para hacerlo, y que fue de carácter general y obligatorio. Porque esto lo sabemos, ¿no? O sea, ahora, con simplemente pensar en esa situación, en ese decreto que nos avisa que estamos en pandemia, que a partir de ese momento íbamos a tener que estar en cuarentena 14 días y un montón de cosas, ustedes van a ver que en esto, con lo que convivieron, está acá, está en este primer párrafo. Viene un órgano competente, es una norma general obligatoria que va a regular la conducta humana. Eso sería el concepto de ley. ¿Bien? Después, la ley es la principal fuente del derecho, ¿sí? Es la principal fuente del derecho. Eso también tenemos que decir, que cuando hablamos de fuente del derecho, la ley es la principal. ¿Por qué? Porque la ley, y acá empezamos a ver los efectos, si no son cumplidas, pueden y tienen la posibilidad de hacerse cumplir. ¿Bien? Entonces esta es la primera idea de ley. Básicamente saber que es una cuestión general, que es una cuestión que tiene que ver con la regulación de la conducta humana y que a la vez, como básico e importante, tiene que venir un órgano competente, un órgano que tenga la facultad para hacerlo. Y acá tenemos una cuestión que crea a veces confusiones. Esto les digo muchas veces se preguntan los parciales, así que no lo tomen así no lo tomen así, digamos, al pasar. Es saber qué significa una ley en sentido o en aspecto formal y qué significa una ley en aspecto material. El aspecto formal se va a dar cuando la norma es creada por el Poder Legislativo, conforme el mecanismo que la Constitución establece. ¿Bien? Entonces, la ley es formal cuando la hace el Poder Legislativo, conforme al mecanismo que la Constitución establece. Mecanismo que nosotros no vamos a ver, que lo van a ver cuando vean teoría constitucional, pero que básicamente sabemos cómo es, ¿no? Estamos ahí, hay una comisión que dice que esta ley es necesaria, se lleva al recinto, si tiene los votos necesarios, se aprueba, se publica, y a partir de ese momento, o a partir del 8º día, ya veremos, es obligatoria. Ahora bien, hay leyes en sentido material o aspecto material. Pero que no tienen este circuito del Poder Legislativo de Nación. Entonces, vamos a ver que si bien es una norma obligatoria, abstracta y general, y que tiene también como objetivo regular las conductas del hombre, la diferencia está que no parte del Poder Legislativo de Nación. Por eso, en estas leyes materiales van a aparecer las leyes provinciales, los decretos, las ordenanzas, legislación administrativa, etc. Todo lo que no pase por el Poder Legislativo de Nación, que va a ser en sentido formal, va a aparecer en sentido material. ¿Sí? Estas son las características, no nos vamos a detener demasiado en ellas porque hay que leerlas y debemos avanzar un poco. Pero tiene que ver un poco con lo que veníamos charlando, ¿sí? Son generales, son permanentes, en este caso la permanencia tendrá que ver con que aparezca una ley que la viene a modificar o que la viene a derogar, pero si no, van a ser siempre permanentes. Las leyes por lo general no tienen plazos de vencimiento, plazos de vigencia, son muy pocas las leyes que aparecen con plazo de vigencia. Por lo general, las leyes, y más que nada
las leyes en sentido de nación o de provincia, o las constituciones o los códigos no vienen con vencimiento. Después, bien, claro, hay algunas leyes, como dijimos recién, los decretos, que dicen, bueno, por 14 días, por 21 días, por 30, nos dirán cuándo, pero generalmente son permanentes. Son obligatorias, ¿sí? Son impersonales, no están hechas para aplicarse a una determinada persona, sino que son para todos. Y cuando hablamos de la clasificación, vamos a ver que hay leyes que son imperativas, y hay leyes que son supletorias, y hay leyes que son de orden público. Y acá van a ver que yo pongo que estas clasificaciones son las que deben ser estudiadas con detenimiento y claridad conceptual. Queda claro, ¿no? Si yo acá pongo que deben ser estudiadas con detenimiento y claridad conceptual, no creo que haya mucho más para explicar. Pero yo se las voy a explicar ahora. Lo que ustedes tienen que hacer después es saber que esto hay que saberlo. La primera gran clasificación, ¿por qué le digo? Porque hay muchas clasificaciones de leyes. Van a ver que en los libros aparecen muchas clasificaciones. La que me interesa es esta que está acá. ¿Bien? La clasificación que me interesa es esta que está acá. Dice, leyes imperativas y leyes supletorias. ¿Qué significa que una ley sea imperativa, que una ley sea supletoria? Si están tomando nota, la palabra voluntad la remarcan, porque la palabra voluntad es lo que hace la diferencia de las imperativas y de las supletorias. ¿Bien? ¿Por qué? Las leyes imperativas son aquellas que son indisponibles para las partes. Las partes no pueden discutir, charlar, modificarlas, cambiarlas, arreglar otra cosa. ¿Por qué no pueden? Porque no tienen la facultad, y en este caso la voluntad para hacerlo. A diferencia de las supletorias, en donde lo que las partes quieren sí puede ser charlado, puede ser modificado, puede ser cumplimentado. Y vayamos con ejemplos para que se entienda. ¿Puede ser que haya otra diapositiva sobre esto? Puede ser, no me acuerdo ahora cómo está, pero puede ser. Vamos a ir avanzando igual y vamos a ir viéndola, pero puede ser, ¿sí? No, acá por lo menos no. No hay, no. Capaz que la vio en otro lado o de otra clase, pero acá en esta que te no. Bien. Vayamos a los ejemplos. Entonces, ¿qué significa ley imperativa y supletoria? Ya lo dijimos, si las partes pueden disponer o no de ellas. ¿Cuándo una parte puede disponer? ¿Y cuándo una parte no puede disponer? Vayamos a las imperativas. Las partes no tienen la voluntad. Por ejemplo, derecho de familia. ¿Sí? Por ejemplo, derecho de familia. Por ejemplo, derecho tributario. Yo no puedo decidir si pago o no pago impuestos. Y yo tampoco, en derecho de familia, puedo decidir si cumplo o no con mis obligaciones parentales. ¿Sí? Y cuando dice que no pueden las partes disponer de las leyes, significa que no pueden tampoco cambiarlas o modificarlas. ¿Sí? Entonces supongamos un derecho de familia. Dos partes, dos padres dicen, bueno, mira, vos no te querés hacer más cargo de los alimentos del hijo, perfecto, no te hagas más cargo. Pero no lo ves más. Porque si no te haces cargo, no lo ves. ¿Qué te parece? No, me da igual, dice el tipo. ¿Qué hacemos? Y firmamos, acordamos esto. Resulta que al tiempo no alcanza la plata como corresponde, la madre le reclama alimentos. O al revés, el padre dice, no, realmente me agarró ganas de tener un régimen de comunicación con mi hijo. Me voy a presentar a la justicia
para que la justicia me diga cuándo y qué día yo puedo tener contacto con mi hijo, porque no solo es un derecho mío, sino lo más importante de todo es un derecho del niño, ver a los padres. Y cuando vamos para allá, la otra parte presenta el papel donde dice, yo dije que no iba a pagar más nada y ella dijo que sí, o al revés, quedamos en que no la veía más y él estaba de acuerdo. En la justicia le van a decir que eso no tiene ningún tipo de validez. Ningún tipo de validez. ¿Por qué no tiene validez? Porque estamos en presencia de normas imperativas. Estamos en presencia de normas en las cuales las partes no pueden disponer. No pueden por sí decidir cuestiones que las leyes ya tienen decididas y en las cuales no se pueden modificar por voluntad de partes. Y me dice, bueno, pero la mayoría de las normas tienen esta idea. No, porque hay lo que se conoce como las normas supletorias. ¿Qué son las normas supletorias? Las normas supletorias básicamente, ponen ahí al costadito, son todos los contratos. Vamos a ver cuando veamos contratos que vamos a estar constantemente hablando de normas supletorias. ¿Qué significa normas supletorias? Significa que el derecho da un esqueleto de la situación, pero que después deja al arbitrio de las partes mucho de lo demás. Pensemos en un contrato de alquiler. En un contrato de alquiler, la ley me va a decir algunos parámetros. La ley me va a decir que no puede ser por menos de 3 años, nueva ley de alquileres. ¿Bien? Y me va a decir que no puede ser por un máximo de 30, Código Civil. A la vez me va a decir cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Obligación del locador, obligación del locatario. Y me va a decir los efectos en caso de incumplimiento. Ahora bien, quedan un montón de cosas que aparecen en los contratos, por ejemplo, de alquiler, que no están reguladas. A mí no me dice una ley cuánto voy a cobrar. No me dice una ley cada cuánto yo puedo aumentar el valor del alquiler. Que el valor del alquiler esté aumentado por año, o cuando tenemos ahora o hace un tiempo inflación, lo aumentemos cada 6 meses, son cuestiones que las partes arreglan, pero no hay ningún artículo del Código Civil o de la ley nueva que diga los contratos van a ser aumentados cada 6 meses, 1 año o 2 años. Los contratos sí o sí deberán estar firmados por escribano público. No dice nada, vamos a ver cuando veamos locaciones que alcanza con que las partes estén de acuerdo y con que las dos firmen el contrato de locación, es un contrato plenamente válido. Lo demás son formalidades que sirven para otra cosa que ya veremos. No me dice nada sobre si es obligatorio o no la garantía. Claro que si yo alquilo, me parece mejor tener garantía, pero es totalmente válido que no la tenga. Ahí yo puedo. También es válido que yo pida más requisitos que los que por ahí la ley me dice para la garantía. También es válido. Y así todo lo que tiene que ver con los contratos. Así todo lo que tiene que ver con los contratos. Pero bien, ahora, volviendo a las leyes y volviendo a los contratos, hay contratos que sí son de orden público y leyes que sí son de orden público. ¿Bien? ¿Y qué significa orden público? Tiene una relación directa con el imperativo, pero ahora vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, la LST, que se conoce, la LST, que es la Ley de Contrato de Trabajo, es una ley, ¿sí? La 2744. No hace falta que se la acuerden, simplemente les digo para si la quieren marcar. Es una ley que es de orden público. ¿Y qué pasa cuando a mí una ley me dice que es de orden público? Vuelve a tener el efecto que tienen las normas imperativas. ¿Sí? Me dice que yo no puedo disponer, por más que estemos en presencia de un contrato, por más que estemos en presencia de una relación laboral en este caso, yo no puedo disponer sobre la ley de orden público. ¿Qué significa esto? Vamos a un caso en concreto para que se entienda.
Muchas veces pasaba, y esto uno lo escuchaba en los padres o en los abuelos, que una persona recibía, a modo de pago por indemnización, recibía X plata de un trabajo del que lo echaron. Entonces, ante este despido, firmaba un acuerdo y le pagaban 20 pesos. Después la persona se enteraba porque se asesoró o porque consultó o porque conoció otro caso que en realidad le correspondían 50 pesos. Y antes de todo esto estaba esta famosa idea de, bueno, pero si vos firmaste. Y ese vos firmaste, ya vimos que no se aplica en las normas imperativas del derecho de familia, pero tampoco se va a aplicar ese, bueno, pero vos firmaste en la ley de orden público. ¿Sí? En la ley de orden público tampoco se va a aplicar el vos firmaste. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en un caso en concreto? Va a pasar que una parte que le pagaron 20 pesos va a ir a la justicia y va a reclamar los 30 que le deben. La otra parte va a decir, no, si nosotros ya arreglamos por 20. El juzgado va a decir, eso no es una cosa que ustedes puedan hacer. ¿Sabe qué? Usted le debe 30 al señor y lo va a tener que pagar. Eso significa orden público. Significa orden público que también, al igual que las imperativas, escapa a lo que es la voluntad de las partes. Hoy hay una costumbre, si ustedes le prestan atención a las leyes, hay una costumbre, mucho más en los decretos, que se vino gobernando este año en forma de decreto, que a todo le ponen orden público. ¿Sí? El último artículo dice comuníquese, publíquese, etc., pero muchas leyes, el anteúltimo artículo dice, y esta ley de orden público. Cosa que a mí no me termina de convencer que absolutamente casi todas las leyes son de orden público, pero bueno, hoy es así. Muchas leyes son de orden público. O sea, esta idea de la voluntad de las partes muchas veces queda totalmente dejada de lado. Así que esta es la clasificación primaria. Después la van a leer, seguramente le van a quedar un montón de dudas. Me pueden preguntar, pero acá se quedan con la idea de lo que debemos conocer y saber es básicamente esa clasificación que vimos. Aparece la costumbre como otra de las fuentes del derecho. ¿Qué hora es? Y media. Aparece la costumbre como otra de las fuentes del derecho. La costumbre está clara que precede a la ley. Básicamente la ley se nutre de las costumbres para comenzar a regular. Primero, una cosa se comienza a hacer costumbre y después llega un momento que si la costumbre es tal y de tal dimensión, va a necesitar ser regulada. Hay un montón de historias que uno puede leer sobre las costumbres que se fueron transformando en leyes. Y dice, cuando estas adquieren complejidad, ahí va a aparecer la norma jurídica y va a aparecer la ley escrita. Entonces, cuando tenemos que nosotros conceptualizar y decir, bueno, pero ¿qué significa costumbre? Tenemos que saber que la costumbre va a tener dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo y el elemento subjetivo es, por un lado, las personas y por otro lado los hechos. Eso significa objetivo y subjetivo. Hechos y personas. Objetivo, subjetivo. ¿Cuál es el hecho, en este caso, el elemento objetivo? Que va a haber un comportamiento en donde los miembros de una comunidad empiezan a tener la convicción de que corresponde a una necesidad jurídica o de que corresponde que se regule. Y así van apareciendo un montón de leyes, porque claramente la inmensa mayoría de las leyes nacen de la costumbre. Pero la costumbre no es ley. ¿Sí? La costumbre no tiene la fuerza legal de la ley, ni tampoco tiene la posibilidad de la costumbre de hacerse cumplir por la fuerza y todo lo que sí la ley tiene. Entonces, ley, concepto, elemento objetivo y subjetivo. Si uno tiene que pensar al momento de rendir, bueno, a ver, dígame un concepto de ley, de costumbre. Bueno, la costumbre, ¿qué era? Cierto que tenía una cosa que era así, era hecho con personas, que tiene elemento objetivo y subjetivo. ¿Y los hechos qué eran? Bueno, los hechos es que hay un comportamiento que las partes comienzan a ver que sería necesario
necesario arreglarlo. Básicamente eso es la costumbre, ¿sí? Con palabras más o menos, así estaría bien. Si lo dicen como está acá, perfecto, porque lo han sacado o lo han estudiado de Llambias y tienen un concepto perfecto, pero no hace falta que lo lean, sepan si lo saben explicar. Todo lo que uno sepa explicar, introduciendo los elementos que tienen que introducir o las palabras que son importantes dentro de un artículo, dentro de un concepto, va a estar bien, ¿sí? Entonces, por ahí es más fácil estudiarlo pensando en un hecho donde las personas consideran que hay que llevarlo a una ley y después, si lo podemos mejorar a ese concepto, mejor, si no, básicamente la idea va a estar. Bien, tenemos 3 clases. Acá está la otra clasificación. Dijimos que las leyes tienen clasificaciones, ahora decimos que la costumbre tiene clasificación. Profe, perdón que te interrumpa. Dígame. Te consulto por el elemento subjetivo, ¿cuál sería? El elemento subjetivo, la Sí. convicción de las partes. Cuando hablamos de subjetivo, ¿sí? Es que las partes, dentro de su ámbito interno, por eso de sujeto subjetivo, comienzan a tener la convicción que eso necesita que se regule. Necesita que se regule. Entonces se comienza a pedir una ley. Pasó con el tránsito. Ustedes imaginan que el tránsito, hasta tanto no aparecieron todos los autos y hasta tanto no apareció toda la modernidad, los autos había poquitos, se manejaban casi como los carros tirados a caballo, y en el medio había bicicleta y en el medio había peatones, hasta que algunos comenzaron a decir esto es un desastre, necesitamos que esto se regule. Esa convicción de las partes es el elemento subjetivo de la costumbre. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Bien, esta costumbre tiene tres clases. La primera, que es la costumbre según la ley. Ya tomó partido sobre esa costumbre y de alguna forma la fue regulando. Ahí aparecen estos artículos como ejemplos que después lo pueden leer y van a entender, ¿sí? Y está prevista en el Código Civil, artículo 1 infin. Esto que estamos viendo acá, de nuevo, lo remarcamos, ponemos, si estamos tomando nota, ponemos importante. Importante. ¿Por qué es importante? Porque esta costumbre, segundo legen o según la ley, es la única costumbre que la ley, es la única costumbre, perdón, que el derecho toma como obligatoria. Entonces puede aparecer una pregunta que diga, ¿qué es la costumbre? Ustedes van a tener que dar esa idea y ese concepto objetivo subjetivo. Pero a la vez también va a haber una coma y va a decir, ¿alguna de las costumbres es obligatoria para nuestro derecho? ¿Cuál? Y a veces nos pasa en mesa libre que uno pregunta y yo veo que parece que le pregunté a una cosa china. Y es esto, ¿sí? Es esto. ¿Alguna costumbre es obligatoria? Sí, tiene que decir usted, ¿cómo que no? El artículo 1 del Código Civil lo tiene bien claro, en la última partecita, en fin. Porque las demás costumbres, profe, va a decir, no son obligatorias, y ahí aparece la Praterlegen y la Contralegen. ¿Qué es la Praterlegen? ¿Qué es la Praterlegen? Es aquella costumbre que trata de suplir las lagunas legales. ¿Bien? Trata de suplir las lagunas legales, que muchas veces van apareciendo. ¿Por qué? Porque la conducta humana va modificando, la conducta humana va cambiando, van apareciendo cosas que necesitan regulación y van apareciendo cosas y van desapareciendo cosas que no necesitan más regulación. Entonces, todo aquello que va necesitando regulación, muchas veces esta regulación toma como antecedente lo que más o menos ya está pasando, lo que más o menos ya viene pasando. Pero como no hay una ley de fondo, no podemos decir que es obligatorio. Algunos van a decir que es obligatorio, otros dirán que no, otros dirán
bueno, mientras salga la ley podemos tomar esto como una costumbre obligatoria, pero no es a nivel de lo que venimos viendo, fuente del derecho, no es una fuente obligatoria del derecho. Es algo que puede pasar, que sirve para sufrir algunas situaciones que no están reguladas por... Bien, por eso acá dice que la jurisprudencia, o sea, los jueces, ahora vamos a ver qué es, admite la aplicación en caso de laguna, como era antes de la sanción de la ley 18.248. ¿Por qué? Porque la sanción 18.248 es una ley que ya desapareció, que nosotros no la vamos a ver, pero es una ley que tenía regulado todo el nombre de las personas. Esta ley aparece porque había que regular el nombre de las personas, porque cada provincia, cada jurisdicción, cada distrito estaba haciendo lo que quería con el nombre de las personas. Entonces vos te querías llamar acá Pedrito y te decían que sí, en Buenos Aires te decían que no, y te ibas a Corrientes y te decían, no, Pedrito no, puede ser Pedrite. ¿Qué pasa con los adoptados? ¿Qué pasaba con los apellidos? ¿Hay que conservarlo? ¿No hay que conservarlo? Bueno, todo esto vino a regular la ley, que hasta ese momento cada uno lo iba como aplicando como quería. Entonces, como había lagunas, se permitía que los jueces, en base a esta laguna, vayan como diciendo, bueno, ¿cómo vienen trabajando ustedes el tema del nombre? Y nosotros acá en nuestra jurisdicción lo trabajamos de esta manera. Hasta tanto apareció la ley, que es ley nacional, se aplicó a todo. Hoy nosotros vamos a ver, cuando veamos, avancemos en el programa, tenemos que ver nombre, vamos a ver que el nombre hoy está regulado de forma específica en un capítulo del Código Civil. Por lo tanto, ahí ya no hay costumbre, ahí ya hay ley, pero no nació así, el nombre no estaba regulado. ¿Bien? Ahí, esa es la Carta Ley. Cuando por algunas situaciones donde no tenemos claro cómo o hay algunas controversias, se viene aplicando la costumbre del momento hasta tanto sea ley. Y después tenemos la costumbre contra ley, que es aquella que se aplica en contradicción con la ley, lo que claramente no está permitido. Bien. La costumbre contra legem, es un tema porque tenemos que saber que está mal, ¿sí? Tenemos que partir de la base de que está mal. No podemos no evitar las consecuencias por el hecho de la costumbre, porque que sea contra la ley está mal. Vamos a un ejemplo claro, sencillo y concreto. Mar del Plata es la única ciudad del país donde usamos la rotonda de la forma que usamos acá. ¿Bien? Eso está regulado por la ley nacional. ¿Cómo debemos nosotros ingresar y salir de una rotonda? Bueno, nosotros acá en Mar del Plata hacemos todo lo contrario a lo que marca la ley. La rotonda es un lugar de circulación en donde los autos deben ingresar y salir. Por lo tanto, todos los que vienen llegando a la rotonda, llámese acá avenidas y Champañá, deben permitir que aquel que ya está dentro de la rotonda salga. Bueno, no pasa eso, ¿no? Me meto a la rotonda como puedo, quedo ahí quietito, todo el que viene por Luro, por Champañá pasan 80 cuadras de auto, y en algún momento que esos autos vienen pasando yo tengo que ver cómo me meto. Bien, eso es una costumbre contra ella. Pero saber que está mal y hay que tener ojo, porque si yo vengo circulando por Luro y por Champañá, y una persona que no es de Mar del Plata, como suele pasar, trata de salir y yo lo choco, yo capaz que después a mi casa digo, oh, ¿puede creer que un gil allá en la rotonda se me apareció? Y yo después en la justicia te van a decir que el gil sos vos, porque no respetaste la ley. Entonces, la ley contra Leguen no se aplica. Jamás me voy a poder amparar en decir, bueno, pero si todos acá usamos así. No va a tener validez. ¿Sí? También que les quede claro, saber, por ejemplo, lo que es la rotonda. Acá también pasaba con la doblada a la izquierda. Mar del Plata era el único lugar que se permitía doblar a la izquierda en las avenidas, hasta no hace mucho tiempo. Hubo tantos problemas, hubo tantos accidentes, que hace un par de años, siguiendo lo que ordenaba la ley provincial, y al igual que pasaba en
todas las partes del país, hoy también está permitido, prohibido en las avenidas doblar a la izquierda. Bien, acá los colectivos doblaban a la izquierda, pero no porque se les antojaba, sino porque tienen un circuito marcado por ¿cómo se llama? Por el municipio, y dentro de lo que era el colectivo que venía por Jara, que no me acuerdo cuál era, alguno por acá que se acuerda, doblaba en San Martín. Te ponía el guiño y el tipo doblaba. Y así, por decir uno, como había varios. Hoy tiene que dar toda la vueltita por Luguro para poder salir. Bueno, eso es una costumbre también que Mar del Plata iba totalmente en contra de la ley. Pero como acá no estaba claro, y como en su momento comenzó a generar problemas, ¿por qué? Porque si a mí, Mar del Plata, no me dice que yo estoy haciendo algo mal y me tengo que enterar cuando voy a la justicia, resulta que la justicia me dice, pero usted dobla a la izquierda, esto está prohibido por ley. Y para mí nunca nadie acá, y de hecho acá todo el mundo dobla a la izquierda, bueno, pero está prohibido. Ahí me enteraba yo que estaba mal, cosa que obviamente terrible, no podía ser así. Sepan que claramente hoy seguramente ustedes ya lo saben y muchos se han criado ya con la ley así, que esto se modificó y al igual que en todos lados, no se puede doblar a la izquierda y la rotonda la seguimos usando mal. Por lo que si mañana les pasa algo en la rotonda, sepa que se le va a aplicar la ley que corresponde a cómo se usa la rotonda. ¿Sí? Que les quede claro. Esta es la costumbre contra ley. Después viene la jurisprudencia, a ver qué es lo que nos queda. Bien, porque no quiero que dure más de una hora, yo no doy más de una hora, porque si no nos aburrimos todos. Queda esto, queda la doctrina. ¿Qué es? ¿Qué es la doctrina? Básicamente los libros de los juristas. Está denominada una fuente material. ¿Qué significa fuente material? Que no tiene la obligatoriedad de la ley, pero que es muy importante para que muchos jueces comiencen a sacar jurisprudencia y tal vez eso pueda llegar a ser ley. A nosotros nos pasó cuando se modificó el Código Civil en 2015, que todos los que estamos en el circuito de la justicia comenzamos a comprar los libros de los juristas, a ver este nuevo código para dónde nos llevaba. Eso es una fuente. Después está la equidad, lo van a leer, ¿sí? La equidad la vamos a volver a ver y la equidad la van a volver a ver con fuerza en obligaciones. Pero básicamente sepa que también es una fuente del derecho, está bastante explicada en el artículo 1742 cuando habla de esta atenuación de la responsabilidad tomando en cuenta la situación del damnificado y la situación de la persona que produce un daño. Bien, esto también se va a ir viendo y lo van a ver fuertemente, pero sepan que es una fuente del derecho que trata de que algunas cuestiones sean lo más equitativas posible, tomando en consideración las partes. Si viene una bicicleta con un muchacho que va a trabajar y choca un Mercedes y le raya el paragolpe, bueno, si no te los paga el seguro, lo más probable es que la justicia no haga demasiado contra eso, porque bueno, estamos en presencia de dos situaciones para lo que en una persona Mercedes sería pagar un arreglo, capaz que para el muchacho es no llevarle pan a la casa. Entonces, todo eso, la equidad, es bien amplia. Lo que no significa que no seamos responsables de los actos, sí como medio de atenuación. Por eso 1742 lo nombra como atenuación. Acá están los ejemplos. Vamos a ver 1750, 1255, 1261. Vamos a ver que tiene estos dos sentidos, que es mitigar el rigor de la ley a este muchacho que pobre chocó el auto, aplicándola de forma más benigna, más templada, y adaptando la ley al caso en concreto. Dos cuestiones fundamentales. Tomo en cuenta a las personas, tengo que hacer cumplir la ley, no le voy a decir, bueno, usted vaya por la vida rompiendo autos porque no es así, pero tengo que adaptar, tengo que tomar en consideración a la parte, tengo que tomar en consideración a la persona, y se usa mucho esto, se usa mucho en el derecho, el concepto de equidad. Bien. Y esto es lo de hoy. Bien. Sí. Así que y si no hay preguntas, nos vamos a ver los miércoles. Les recomiendo el estudio primero del Power y después afianzar con el material. A ver si alguno
lo vamos a subir al campus. Lo vamos a subir al campus en la parte que corresponda, ¿no? Yo ahora me fijo. Yo esto lo tenía cargado todo en otras comisiones porque yo hasta el cuatrimestre pasado di en la comisión de la noche, pero bueno, hubo modificaciones ahora, así que lo tengo que pasar, tengo que pedir autorización para que me pasen, la pedí ayer y todavía no la pasaron. Voy a ver si ya lo cambiaron, ya lo cargo al campus para que la tengan a mano. Y creo que después también queda cargada, alguien se encarga, no sé, de que quede cargada la clase grabada. Esas dos cosas van a estar como digamos, material didáctico. Bueno, estimados, estimadas, si no hay preguntas, nos veremos el miércoles que viene. Y el miércoles que viene, si por ahí, vamos a comenzar con lo que fueron las clases con los demás docentes y con lo que nosotros vimos. Si es necesario tomarse algún minuto para repasar algo, lo tomamos y si no, avanzamos con el programa. Esto se va a ir viendo. Bueno, chicos, nos estamos viendo a estudiar. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Chao, nos vemos. Finalizar.